El olor nauseabundo no se marcharía jamás. Mi nariz estaba irritada de tanto cubrirla con pañuelos aromatizados. Desde que nos mudamos hace un mes a esta casa, mi marido y yo habíamos vivido una secuencia de sucesos extraños. Para mí, lo más constante es este pestilente aroma, y aún más aterrador, los ruidos provenientes del sótano. Siempre he sido extremadamente temerosa. Nunca me ha gustado descubrir por mí misma los misteriosos sonidos que algunas viejas casas emiten. De niña, ocultaba mi humanidad bajo las sábanas hasta el amanecer. Eso me daba la certidumbre, al menos, de pasar desapercibida ante el ojo sobrenatural o la presencia de un profesional de lo ajeno. Cuando me casé con mi esposo, Donaldo, nos mudamos a una pequeña casa en la Lagunilla. Las primeras semanas fueron como una hermosa novela. Qué placentero era dormir por las noches bajo la protección de mi hombre. Dejé de temer a la oscuridad y a los miedos que la imaginación crea en la madrugada. Los simples y pequeños crujidos de las paredes de madera dejaron de ser una preocupación para mí. Con Donaldo me sentía segura. Mi carácter temeroso y sumiso hizo de nuestra relación un balance perfecto. Su mal genio difícilmente encontraba en mí un eco conflictivo. Vivimos los últimos 5 años en esa ciudad, hasta que la tranquilidad de nuestra zona cambió. Agentes policiales habían encontrado en las ciénagas del distrito el cadáver de una estudiante de secundaria. Había sido estrangulada y violada en múltiples ocasiones. Este suceso fue el inicio de una seguidilla de asesinatos sin discriminación. El temor fue en aumento y la desconfianza se arraigó entre los habitantes de la ciudad. Teníamos miedo de salir. No existían posibles pistas para dar con el asesino. Mi horror fue percibido por Donaldo, quien propuso mudarnos de ciudad a Puebla como medida tranquilizadora. Sabía demasiado bien de mi carácter nervioso. Yo, con más dudas por no molestar su comodidad, terminé aceptando ante su insistencia. En los próximos días nos trasladaremos a Puebla. En Puebla, Donaldo se interesó por una casona antigua hecha con acabados complejos y vitrales tipo gótico. La atmósfera fúnebre de la casa lo atrajo. Parecía absorbido por el inmueble, pero lo que más llamó su atención fue el sótano. Para ingresar a él, había que salir al jardín trasero. El umbral de este eran un par de puertas de madera que daban acceso a unas escaleras inclinadas, mismas que te trasladaban por debajo de la casa. Yo, fiel a mi forma de ser, expuse a mi marido mi negativa de visitar esa parte del inmueble. Siempre he asociado los sótanos con guaridas de espíritus longevos y demonios de viejos ritos. Donaldo comprendía y se deslindaron del proceso de limpieza ahí, cosa que él asumiría. Después de una semana de asear nuestra nueva residencia, noté que pasamos por alto alguna parte del hogar, pues un olor despreciable y rancio se colaba por mis fosas nasales. Lo más curioso en este punto de la anécdota era que mi esposo no percibía tal olor. Solo yo me asqueaba con la pestilencia que despedía las entrañas de la casona. Al día siguiente, aprovechando que Donaldo se marchaba a trabajar, volví a limpiarlo todo. La trabajosa tarea parecía dar frutos, pues el fuerte olor a detergente y jabones frutales opacaba la peste. Sin embargo, ese hedor parecía no marcharse del todo. Levantaba mi nariz como sabueso, tratando de buscar el origen de tan desgraciado olor, pero lo hacía mal. La peste brotaba de entre las diminutas hendiduras que se formaban en las maderas del suelo. Provenía del sótano. Me sentía temerosa de bajar y asear. Sin embargo, tomé fuerzas para coger mis artículos de limpieza y cumplir con la tarea que mi marido seguramente había olvidado hacer. Cuando un sonido me desalentó, un lamento emergía desde el suelo.
iba de menos a más. Su gutural sonido me hizo sentir escalofríos en la espalda. Solté los detergentes y escobas para refugiarme en el cuarto. No estaba loca. Estaba segura de lo que había oído. No salí de mi alcoba durante todo el día. Esperé paciente la llegada de mi esposo hasta el anochecer. A su arribo, él me encontró sentada y temblando sobre la cama. Le expliqué lo sucedido y decidió echar un vistazo. Le pedí que no fuera, que era peligroso. Pero él estaba determinado. Siempre escéptico ante las causas sobrenaturales, decidió salir de la casa y bajar al sótano. Mientras Donaldo regresaba, yo rezaba para que todo estuviera bien. Mis temores de que algo oculto se resguardase ahí me ponían inquieta. Mi marido ya había tardado y me devoraba la ansiedad. Cuando estuve a punto de poner un pie fuera de la cama, él regresó de entre las sombras. Me pidió calma. Me explicó que no había nada extraño. El olor no lo percibió, pero me prometió que revisaría las tuberías que sobresalen de las paredes del sótano. Tal vez alguna rata muerta se alojaba ahí. Del lamento no volvimos a hablar. Serían mis nervios. La peste desapareció a los días siguientes. Me sentía en calma nuevamente. Las noticias lejanas de los asesinatos en la lagunilla se iban difuminando. Me desconectaba de cualquier nota roja en los medios locales. Todo volvía a la normalidad. Hasta hoy, la peste me despertó esta noche. El olor a sudor agrio y cloaca me sustraía violentamente de mis sueños. Llevaba las manos a la boca, daba amagos de vómito, cubría mi nariz con un pañuelo que siempre cargaba para mis alergias. Volteaba a ver a Donaldo. Él dormía profundamente, con una calma asombrosa, ausente de los terribles olores. La locura volvía a mí. El sucio y despreciable olor aumentaba. Sentía como el hedor ascendía del suelo a las paredes. Y ahí, en ese maldito momento, un nuevo lamento emergía, retumbaba con fuerza, como si el infierno se abriera para dejar escapar un sonoro alarido. Me quedé inmóvil, esperando que todo fuera producto de mi agotada imaginación. Supe que era verdad al oír estridentes y diversos ruidos que provenían desde abajo, golpes a las paredes y pequeños sollozos. Era como si un alma se lamentara y clamara por la paz de su descanso. Sentí como mi corazón se aceleraba a causa del temor. Traté de despertar a Donaldo, pero éste no regresaba de su sueño. Mientras el olor y los ruidos se intensificaban, mis nervios se crisparon al escuchar ruidos fortísimos, un golpeteo intenso sobre las puertas del sótano. Fue ahí que mi esposo se enderezó. Sus ojos impregnados de asombro me volteaban a ver, sin dar crédito a lo que oía. Rápidamente se ponía los pantalones mientras me exigía guardar silencio. Bajaría a revisar lo que sucedía. Le rogué que no lo hiciera, que permaneciera conmigo. Fue inútil. Me abrumé al verlo salir por la puerta y perderse en la oscuridad. Segundos después, decidí ir tras de él. Mientras avanzaba con pies descalzos, escuchaba cómo del suelo nacían nuevos lamentos. Voces torturadas se elevaban como fantasmas. Salí de la casa para dirigirse al sótano. Al llegar al patio trasero, podía ver totalmente abiertas las puertas que conducen a la parte subterránea. Los gritos habían cesado. Ahora se escuchaba un débil lamento. Temí por Donaldo. El nauseabundo olor seguía impregnado en el aire. Me acerqué con pasos temerosos. Llamaba a mi esposo por su nombre sin recibir respuesta. Una vez parada sobre la entrada, dudé en bajar. Pisaba desconfiadamente los escalones de concreto. Los sentía fríos bajo las desnudas plantas de mis pies. Pisaba una sustancia líquida y espesa sin poder atinar a decirles qué era. Desconocía dónde se encontraba el interruptor de electricidad. Recuerden que era la primera vez que me adentraba ahí.
El olor se intensifica, tosía violentamente, porque pese a que cubría mi boca y nariz, el olor era demasiado penetrante, lo que hacía que mis ojos lagrimearan. Buscaba a tientas la cadena del bombillo, intentaba no tropezarme. Infame sorpresa la mía cuando por fin pude encontrarlo. En un clic, el foco iluminó un infierno ante mis ojos. Cuerpos mutilados y colgados del techo del sótano bailaban entre las sombras. Instrumentos de tortura, sierras, serruchos, látigos, pinzas, aplastacabezas, grilletes, un ecúleo, capuchas, etc. Sangre seca en las paredes, pegada sobre ellas, recortes de periódico con fotos de numerosas víctimas desaparecidas, viseras dispersas en el suelo. La débil luz amarillenta del sótano se bamboleaba lentamente, dándole colores opacos a tan siniestras imágenes. Un nuevo lamento reptaba en el piso de la guarida. Lo que quedaba de un hombre se arrastraba lentamente con un solo brazo, dejando tras de él un camino de sangre. Emitía un lamento apenas audible. Grité horrorizada al ver tan espeluznante imagen. Mi esposo cerró las puertas del sótano detrás de mí, dejando entrar el aire frío de la madrugada. Esa sería la última ráfaga helada que sentiría mi pálida piel, misma piel que en instantes sería despellejada justo antes de convertirme en un cadáver colgante del sótano de los horrores del asesino de la Lagunilla. Créditos a el autor. Si estas historias macabras te han erizado la piel, dale like al video para que sepamos que te han asustado tanto como a nosotros. Recuerda seguirnos en Spotify y no olvides suscribirte para no perderte futuras dosis de horror. Y deja un comentario escalofriante contándonos qué te ha parecido esta historia. Recuerda que estás en el cementerio de las historias. Hasta la próxima